La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 5, parte 8. Al verla, tuvo la sensación, casi la seguridad, de que aquella antorcha había sido depositada allí justamente para él. La retiró del aro de metal que la sostenía oblicua al muro e, intrigado, paseó la amarillenta llama a su alrededor. ¿Dónde estaba? ¿Qué había ocurrido? Sus recuerdos y vivencias se hallaban intactos en su memoria: los túneles descendentes, el pequeño cerebro de cristal, la esfinge, aquel río de fuego húmedo, la sala dorada y la dramática experiencia con la serpiente, la desaparición de Nietiv e incluso la aparición de su otro yo en el espejo. Pero, a partir de aquel oscurecimiento, el archivo de su memoria se negaba a funcionar. Por más que se esforzó, no fue capaz de rememorar cómo había llegado hasta allí. Examinó el lugar, comprobando que se encontraba en lo alto de un tramo de escalones toscamente excavados en la roca. A su espalda le cerraba el paso un murallón igualmente rocoso de más de 2 metros de altura por algo más de 1,5 metros de anchura. Tentó las paredes laterales, llegando a la conclusión de que eran tan macizas como el muro que se levantaba tras él. A partir de aquel reducido rellano donde se iniciaba el citado tramo de escaleras y, seguidamente, a la tibia y crepitante luz de la tea, Sinué divisó un oscuro corredor. Era obvio que la única salida posible solo podía buscarla en aquella dirección. ¿Es que la sala dorada se hallaba al otro lado del murallón? En ese supuesto, ¿cómo había atravesado semejante bloque de piedra? Convencido de que sus dudas no se verían satisfechas por el camino de la lógica y del raciocinio, optó por prescindir de tales disquisiciones. Ahora lo único importante era averiguar dónde estaba y, sobre todo, cómo dar con el paradero de su amiga. Descendió los 16 escalones y, una vez en la boca del nuevo pasadizo, se detuvo unos instantes, asombrado de su propia serenidad. Al pensar en la hija de la raza azul, no lo había hecho, como en de esperar, con angustia o cólera. Es más, su pulso no parecía alterado ante lo tenebroso del lugar ni ante los posibles peligros que quizás le aguardasen. No es que el fantasma del miedo hubiese desaparecido de su corazón, pero, inexplicablemente, su ánimo rebosaba paz. Era como si supiera que parte de aquella batalla había sido ganada y que los archivos secretos de Urantia se hallaban casi al alcance de su mano. Pero la inquietante soledad de aquel corredor no tardaría en devolverle a la realidad. El pasadizo, muy holgado, presentaba unos muros, incluido techo y pavimento, tan toscamente trabajados como los que acababa de abandonar. Se trataba de un túnel rectangular horadado en una caliza muy consistente, cuyas paredes, evidentemente, habían sido labradas a golpe de piqueta. Mientras avanzaba por él, la ausencia de los graníticos sillares que delineaban los pasadizos por los que se habían deslizado anteriormente le condujo a una nueva duda. ¿Es que se hallaba fuera de la Gran Pirámide? ¿O, por el contrario, había penetrado en la plataforma rocosa sobre la que se sustentaba la primer maravilla del mundo?
Sinué, el nuevo, quizás el auténtico Sinué, necesitaría algún tiempo para despejar esta incógnita. Pendiente de cualquier señal o inscripción, prosiguió su lento avance, y al poco, cuando apenas se había dado una veintena de pasos, la luz de la antorcha iluminó el final del túnel. Cautelosamente adelantó la tea, descubriendo que el pasadizo terminaba en una sala igualmente rectangular de unos 8 por 4 metros. Durante algunos minutos, inmóvil en el umbral de la cámara, no se atrevió casi a respirar. El amarillento chisporroteo del hacha fue empujando las tinieblas y, súbitamente, sobre la pared situada a la derecha de Sinué, surgieron unas oscilantes y deformes sombras. A pesar de su crecido valor, un escalofrío volvió a intimidarle y a punto estuvo de dejar caer la masa de madera que le servía de antorcha. Retrocedió un par de pasos, pegándose de espaldas a los últimos metros del muro derecho del corredor. Y la oscuridad volvió a llenar la silenciosa estancia. ¿Qué eran aquellas sombras que había visto oscilar sobre la pared? Los escalofríos se propagaron ahora en cadena y todos los vellos de su cuerpo se erizaron. Con el rostro vuelto hacia la semi-iluminada puerta de acceso a la cámara, esperó lo peor. Aquellas sombras, se dijo a sí mismo, tienen que pertenecer a algo o a alguien. En el segundo caso, si se trata de seres vivos, al ser delatado por la luz de la tea, quizás su ataque sea inmediato. Y sumido en un silencio de muerte, esperó ver asomar en el umbral en cualquier momento las siluetas de Dios sabe qué monstruosas criaturas. Los segundos transcurrieron densos e interminables, pero ante la extrañeza de Sinué, nada ni nadie hizo acto de presencia en el umbral de la cámara, y arrastrando la espalda por el muro, volvió a asomarse. La boca del túnel se abría justamente en la mitad de la cámara y, en consecuencia, la pared en cuestión quedaba a unos 4 metros del tembloroso miembro de la Escuela de la Sabiduría. La tea iluminó la estancia por segunda vez y, en efecto, distinguió las temidas sombras. Sus ojos se habituaron pronto a la penumbra reinante, distinguiendo la causa de dichas sombras. Ante él se levantaban 2 figuras humanas, cubiertas en parte por unas brillantes superficies doradas que, al reflejar la luz de la antorcha, parecían tener un halo propio. Al comprender de qué se trataba, respiró aliviado y, poco a poco, midiendo cada paso, fue aproximándose a ellas. Pegadas al muro, una frente a otra como centinelas, se erguían 2 estatuas negras a tamaño natural, con faldellines, pectorales, brazaletes en muñecas y bíceps y sandalias de oro. Cada una portaba un mazo en la mano derecha, mientras con la izquierda sujetaban sendos báculos igualmente dorados. Las cabezas se tocaban con pañoletas típicamente egipcias, perfectamente ajustadas hasta las cejas y chapadas en oro. Al acercar la antorcha a los rostros, surgieron inconfundibles las facciones de Mut, el buitre guardián del antiguo Egipto. Sinué presintió que se hallaba en la antesala de una tumba. ¿Pero de quién?
Él sabía que los arqueólogos no habían encontrado momia alguna en el interior de la pirámide de Keops, al menos en las cámaras y pasadizos descubiertos hasta hoy. Y una intensa emoción fue apoderándose de todo su ser. ¿Qué nueva sorpresa le reservaba el destino? ¿Qué se escondía al otro lado de aquel muro? Porque, obviamente, aquellos centinelas con cabeza de buitre habían sido dispuestos en aquel lugar como genios o dioses protectores. Se imponía un inmediato y minucioso reconocimiento del paño de roca situado entre ambos centinelas de madera, y el investigador, sin poder contener su ansiedad, acercó el hacha a la pared. En el primer examen vislumbró ya una posible confirmación de sus sospechas. Aquella zona central del muro presentaba una superficie distinta a la tosca caliza del resto de la cámara. «Parece yeso», comentó a media voz, y elevando la amarillenta flama descubrió que, en efecto, se hallaba ante una puerta tapiada, enyesada y sellada. Con una creciente excitación aproximó el rostro y la antorcha al pequeño sello oval perfectamente impreso en arcilla, distinguiendo en la parte superior al clásico perro acostado y a sus pies los 9 cautivos enemigos de Egipto. «No es posible», exclamó con una notable confusión. Volvió a inspeccionar el sello y, convencido de lo que tenía ante sus ojos, se dejó caer frente al muro, escoltado a ambos lados por las hieráticas figuras de Mut y sus amenazadoras sombras. Aquel, si su memoria no le traicionaba, era el sello de la necrópolis real ubicada en el llamado Valle de los Reyes. ¿Cómo podía ser entonces que se encontrase en el interior de la Gran Pirámide? ¿O es que, como venía sospechando, aquella no era la tumba del rey Keops? Sentado en mitad de la penumbra, dedicó un tiempo a reflexionar. Pronto desistió. En aquel lugar, fuera o no la Gran Pirámide, había ocurrido sucesos demasiado extraños y fantásticos como para intentar enjuiciar la presencia de aquel sello real con un mínimo de rigor científico. Supongo que lo más práctico, concluyó, será dejarse llevar por los acontecimientos. Para empezar, lo primero y más importante era cruzar aquella puerta tapiada. Pero, ¿cómo lograrlo? No disponía de herramientas adecuadas y, aunque así hubiera sido, la demolición del muro le habría llevado demasiado tiempo. Tenía que haber otro sistema. Repasó cuidadosamente cada una de las estatuas con la remota esperanza de hallar algún resorte secreto. Después de múltiples e infructuosos intentos, abandonó su propósito, centrando su atención en la cámara. Caminó arriba y abajo, palpó e inspeccionó las paredes y el suelo, y finalmente, al borde de la rendición, regresó hasta la irritante puerta. Aunque luchaba por espantarlo, un sentimiento de angustia empezaba a invadirle. ¿Y si realmente se hallaba enterrado en vida? Iluminó la capa de yeso, recorriéndola desde el dintel hasta el pavimento. Fue en una segunda inspección de la puerta cuando, de pronto, en el extremo inferior izquierdo de la misma, descubrió un nuevo sello, más pequeño que el anterior.
Nervioso, depositó la antorcha sobre el piso y, tumbándose frente al círculo de arcilla, trató de descifrarlo. Con el corazón agitado fue traduciendo los pequeños y delicados jeroglíficos. Aquí en Duarte Mut vela el sueño del señor del oeste, hermano y yerno del... La lectura se vio interrumpida. Como mecidas por una corriente de aire, las llamas de la tea oscilaron. Sinué, asustado, volvió la cabeza hacia las tinieblas que pesaban sobre la cámara. Sin embargo, todo parecía tranquilo y atribuyendo aquella oscilación a alguno de sus nerviosos movimientos, prosiguió la lectura del sello real. Hermano y yerno del último depositario del gran tesoro del reino en medio del mar. Su primera daga señala hacia Dalmacia. Dalmacia, exclamó sin disimular su sorpresa y alegría. Aquel endiablado nombre, convertido ahora en el objetivo básico en la búsqueda de los hombres pi, estimuló sus ánimos, atacando la traducción con renovados bríos. La segunda hacia el traidor, Orenbeck. Cerró los ojos y comprobó si había sido capaz de memorizar el jeroglífico. Aquí, en Duarte, Mut vela el sueño del señor del oeste, hermano y yerno del último depositario del gran tesoro del reino en medio del mar. Su primera daga señala hacia Dalmacia, la segunda hacia el traidor, Oremed, y, abriendo los ojos, releyó el criptograma. Exacto, se dijo felicitándose por su excelente memoria. Tomó nuevamente la antorcha y, sentándose a un par de metros de la puerta tapiada, se dispuso a desmenuzar cuanto había leído en el escondido sello de la necrópolis real. Pero su corazón se vio alterado por segunda vez. Las amarillentas llamas del hacha que mantenía con ambas manos fueron sacudidas por otra ráfaga. Esta vez incluso el soplo llegó frío y claro hasta su rostro. Su primer impulso fue ponerse en pie. Aquellas oscilaciones de la antorcha no podían ser accidentales. En la cámara, a excepción de la entrada al túnel, no había abertura o resquicio algunos. Al menos él no los había detectado. Y en el supuesto de que todo se debiera a una corriente de aire, nacida o provocada desde el corredor, ¿por qué las llamas se habían doblegado justamente hacia su rostro como empujadas desde la pared tapiada? Lo normal, tratándose de una corriente y dado que la boca del pasadizo se hallaba a la derecha y por detrás de Sinué, es que aquella hubiera impulsado la flama en cualquier dirección, menos en la que acababa de tomar. Estas deducciones se atropellaron mientras sus ojos fijos en la resinosa punta del hacha veían cómo las llamas en segundos recuperaban la verticalidad y con ello la normalidad. Pero sus vellos seguían erizados. La sensación de que alguien había lanzado un poderoso soplo contra la antorcha era incuestionable, y el miedo le mantuvo anclado sobre el rugoso suelo de la cámara. ¿Qué podía hacer? Si algo o alguien se hallaba allí, invisible en mitad de la penumbra, solo cabía esperar. ¿Pero esperar qué?
Sin atreverse a mover un músculo, lanzó sendas miradas a las negras estatuas. Ninguna de las dos, pensó en un afán por serenarse, ha podido girar sus cabezas de madera y soplar. Aquella, obviamente, era una conclusión lógica. Si las tallas se encontraban encaradas, difícilmente podían ser las responsables de la agitación de la tea, ¿o sí? Sinué recorrió después los báculos y masas de oro, pero no observó nada sospechoso. Las segundas, formadas por sendos mangos cilíndricos, rematados por unas esferas magistralmente labradas, eran los únicos objetos, dada su posición, a la altura del nacimiento de los muslos de las estatuas, que coincidían con el nivel de la antorcha, pero rechazó la idea de que dichas masas hubieran sido las causantes de tales agitaciones. Los minutos fueron discurriendo en absoluta calma y, progresivamente, el espíritu de Sinué recuperó también su habitual y frío ritmo. Aquella tregua le devolvió el interés por la inscripción descubierta en el ángulo inferior izquierdo del tabique que tenía frente a él, y convencido de que los crípticos jeroglíficos ocultaban una información decisiva para el buen fin de su accidentada búsqueda, se enfrascó en las hipotéticas interpretaciones de los mismos. Lo primero que le llamó la atención fue la palabra Duarte. Su otro yo, al hablarle desde el espejo, había hecho mención de ella. A este lado de Duarte, el umbral de Dalmacia, la cólera, la ambición y la mentira, recordaba Sinué, no tienen acceso. Parecía claro, por tanto, que la expresión aquí, en Duarte, debía significar que aquella cámara en la que él se hallaba, o quizás lo que se ocultaba al otro lado de la puerta tapiada, era precisamente el umbral de la ansiada Dalmacia. Por otra parte, siguió meditando, el monosílabo Duarte, en el lenguaje del antiguo Egipto, quería expresar el más allá. ¿Cómo podían conjugarse entonces ambos conceptos? ¿Es que Dalmacia era considerado el más allá? El galimatías se hizo más intrincado al analizar las siguientes palabras. Quizás la menos complicada fue Mut. El miembro de la Escuela de la Sabiduría asoció enseguida el término a las estatuas que montaban guardia junto a la puerta sellada. Aquellos rostros, con forma de buitre, correspondían precisamente a la figura de Mut, una de las aves carroñeras más abundantes en Egipto, y que desde la más remota antigüedad había cumplido el papel de guardián. Estaba claro, en consecuencia, que las mencionadas tallas de madera negra, con ojos y pico de buitre, velaban o guardaban el sueño del señor del oeste, hermano y yerno del último depositario del gran tesoro del reino en medio del mar. Fue en estas frases donde, como digo, tropezó con mayores dificultades. La expresión Señor del Oeste solo podía ser referencia, siempre según las creencias del antiguo Egipto, a un rey que al morir recuperaba así su calidad de Dios, es decir, de Señor del Oeste.
Los pensamientos de Sinué retrocedieron hasta su vieja teoría sobre el rey Keops, pero evidentemente había otro dato que echaba por tierra esta posibilidad. Se trataba de la palabra Oremeb. Este famoso general había vivido en tiempos de los no menos famosos faraones, Amenofis IV, el singular rey hereje, también conocido por Akhnatón o Akenatón, Tutankamón y Ay, el señor del oeste, a que hacía alusión el jeroglífico, tenía que ser indefectiblemente alguno de estos tres reyes. El calificativo de traidor, además, venía a coincidir con la inmensa mayoría de las hipótesis de los egiptólogos, que no dudan en considerar a Oremeb como un usurpador del trono de Egipto. Tal y como había estudiado Sinué, el citado general, tras la muerte del rey y padre divino Ay, último faraón de la 18 dinastía, se había hecho con el poder absoluto de Egipto, fundando la 19 dinastía. Pero, ¿a qué faraón podía referirse la inscripción? ¿Qué gran rey dormía el sueño de la muerte al otro lado de aquella pared? Después de no pocas vueltas en su cerebro, el miembro de la Escuela de la Sabiduría llegó a una conclusión provisional. De los tres monarcas citados, solo uno podía ser hermano y yerno a un mismo tiempo de aquel desconocido depositario del gran tesoro del reino en medio del mar. Por el momento no quiso aventurarse a bucear en la naturaleza de tan intrigante tesoro. Era menester ir por partes, y Sinué, desempolvando sus estudios sobre egiptología, estimó que aquel señor del oeste podía ser Tutankamón, hijo, como su antecesor en el trono, Akenatón, de Amenofis III y, consecuentemente, hermano del hereje. Además, Tutankamón, el rey adolescente, siguiendo las complicadas costumbres de su época, había contraído matrimonio con la princesa An-Semanón, una de las 6 hijas de su hermano Akenatón, casado a su vez con la bellísima Nefertiti. Ay, por su parte, quedaba descartado como protagonista de semejante parentesco. Únicamente el faraón Tutankamón, según estos cálculos, se hallaba doblemente vinculado como hermano y yerno al fascinante rebelde de la teología egipcia, Akenatón. ¿Quería decir esto que el rey enterrado al otro lado del muro era Tutankamón? Parte del enigma parecía despejado. El rey Akenatón tenía que ser el depositario del gran tesoro. Pero, ¿de qué tesoro? Y sobre todo, ¿qué clase de relación existía entre ese gran tesoro y Tutankamón? Las nuevas incógnitas encendieron aún más los excitados ánimos del investigador. Había que encontrar el medio de atravesar aquella maldita puerta tapiada. En cuanto al reino en medio del mar, Sinué desistió. Por más que repasó la historia del viejo Egipto, no supo o no pudo vislumbrar a qué podía referirse.
De lo que no cabía duda era de que, al otro lado, en alguna parte, dos puñales o dagas pertenecientes al rey muerto señalaban una a Dalmacia y la otra a Oremed, el traidor. ¿Significaba todo esto que la misteriosa Dalmacia estaba ya al alcance de su mano? ¿Y qué pensar de Oremed? ¿Escondía aquella advertencia nuevos peligros? Repasó la inscripción por enésima vez, pero, desgraciadamente, aquella información solo parecía referirse a lo que, presumiblemente, podría encontrar más allá del tabique que le cerraba el paso. En cuanto a la forma de cruzarlo, ni un solo indicio. En el fondo, su situación era más penosa que antes de descubrir el segundo sello real. Intuía que estaba muy cerca de algo fascinante y decisivo, y sin embargo no veía el modo de pasar al otro lado. Debo encontrarlo. Molesto e irritado consigo mismo, seguía obsesionado con el segundo sello real, hasta que, en una de aquellas tensas ojeadas al tabique, reparó nuevamente en el óvalo de arcilla, el primer sello, situado en el centro geométrico de la puerta tabicada. La figura impresa en la parte superior, el perro acostado, imagen del rey difunto, después de las mágicas transformaciones que debía sufrir antes del definitivo renacimiento a la inmortalidad, apenas le sugirió nada. Sin embargo, no sucedió lo mismo con los 9 cautivos grabados bajo el citado perro. Se hallaban distribuidos en 3 hileras de 3, 4 y 2 prisioneros respectivamente. Mecánicamente, en un sondeo más, el miembro de la Orden de la Sabiduría convirtió cada uno de aquellos números en las correspondientes letras del alfabeto hebreo, de acuerdo con el riguroso método enseñado por la Cábala. Y ahí empezó una curiosa serie de descubrimientos.